llegando la de Enrique Samá, ese maestro que le daba tanta importancia a la ternura y a la alegría como condimentos esenciales de lo que es la educación, de lo que es el aula, de lo que debería ser el aula, ¿no? Entonces dije, bueno, obviamente estas compañeras tienen una sensibilidad, digamos, que está en coincidencia con todo lo que es el mundo de la educación popular, ¿no? Y nada, siento que no las conozco, pero es como que hemos caminado juntos, digamos, ¿no? Siento esa pertenencia, digamos, ¿no? Y, no, en realidad lo que habría que explicar acá es que hace ya 4 años, y en una especie de acto de supervivencia, en tiempos, porque hace 4 años había muchas más, no había pandemia, pero nos sentíamos muy agobiados, al menos el mundo al que yo pertenezco, que es el mundo de los centros comunitarios, el mundo de las organizaciones que trabajan con las personas más lastimadas, más empobrecidas, los más sufrientes, digamos, que además de sufrir lo que estructuralmente siempre sufren, tenían el aditamento, digamos, de un gobierno absolutamente insensible, ¿no? Y cínico, muy cínico. Entonces, fue algo muy interesante porque en una organización que se llama El Encuentro, que son 15 centros comunitarios acá de la región, de Moreno, José Cepaz, centros comunitarios que nacieron con ollas populares, como comedores, pero alrededor de los 80, pero con el correr, ¿se acuerdan? Los primeros saqueos, ¿no? En la época de Alfonsín. Con el correr de los años, estas organizaciones se fueron enriqueciendo, fueron formándose, fueron capacitándose, fueron complejizando su acción. Y la olla pasó a ser algo mucho más contenedora, mucho más cercana al cuidado. Ya los chicos no solamente iban a comer, sino que se quedaban, algunos se tenían que quedar todo el día porque la mamá estaba trabajando y el papá generalmente es un sujeto muy ausente en estos barrios, digamos, para no decir que prácticamente es casi una pesadilla, ¿no? Tristemente, ¿no? Son familias muy desarticuladas y el rol del hombre es muy triste, digamos. El tema entonces es que estas organizaciones fueron recurriendo a diferentes elementos que les permitiera estar con los chicos y darles lo mejor que se les podía dar, digamos, ¿no? Y este tema usted lo debe conocer muy bien, porque alrededor de todas las escuelas fueron creciendo estos comedores, estos centros comunitarios, que eran realmente un espacio en donde inclusive muchos chicos que ni siquiera accedían a la escuela, porque no hubiera nadie los inscribía, nadie los llevaba, ¿no? El único espacio donde los más lastimados tienen un tiempo y un espacio físico para estar, ¿no? Entonces, en estas organizaciones, que ya les digo, fueron creciendo muchísimo, inclusive fueron creciendo muchísimo en términos edilicios, digamos, ¿no? Y ya su tecnología en barrios tan pobres pasa a ser algo, ¿no? Hay algunos centros comunitarios que tienen 2 pisos, tienen una radio, una cocina enorme, una biblioteca. Entonces imagínense en eso, en barrios muy, muy pobres, pasa a ser un lugar casi significativo, importante, digamos, hasta por lo tecnológico, lo físico, ¿no? Bueno, y en este camino nosotros como Sofovial, que es la organización a la que yo pertenezco, que es una organización de la educación popular, pero que se dedica específicamente a la comunicación, ¿no? Y al audiovisual.
que es algo curioso, ¿no? Porque generalmente las organizaciones de educación popular se dedican a la educación más tradicionalmente comprendida, digamos, ¿no? Hoy en día está muy claro que lo comunicacional es absolutamente pedagógico, ¿no? O antipedagógico, pero bueno, pero es un espacio de disputa y la educación popular tiene que considerar la comunicación como algo absolutamente inherente, digamos, no puede estar por afuera, digamos. Bueno, el asunto es que en algún momento que nosotros venimos acompañando estas organizaciones hace más de 25 años, hay un vínculo, una confianza. Es más, si ustedes entran al Facebook de la Red del Encuentro, van a encontrar 170 videos. Es el canal de YouTube más importante del país en su género, digamos, ¿no? O sea, producciones extraordinarias de todo tipo, digamos, ¿no? Desde cursos de alfabetización, de conversaciones con Carlos Brandao, con Nano Valgo, bueno, nada, algo riquísimo, y todo lo que ella produce, digamos, con los chicos, ¿no? Con la comunidad. El asunto es que en un momento estábamos pensando la efeméride del año. Estamos hablando del año 2017. Y en la efeméride del año, el 8 de marzo, ¿no? El Día Internacional de la Mujer, el Ni Una Menos, el 24 de marzo, o sea, uno genera una efeméride muy diferente a de la cultura instalada, digamos, ¿no es cierto? O sea, más bien que Sarmiento no lo celebramos, ni mucho menos. El asunto es que surgió el 19 de septiembre, porque alguien dijo, oh, mira, el 19 de septiembre nació Freire. Podríamos considerarlo, ¿no? Como de la efeméride y hablar de Freire. Ah, qué buena idea. Listo, pero incorporamos la efeméride. Ahora nosotros, como Sofobial, que es la organización que les ayuda a desarrollar, digamos, los instrumentos de comunicación y en realidad mucho más que eso, nosotros trabajamos en la formación política de estas organizaciones. Dijimos, esto no puede quedar solamente en una efemérides. Y ahí nos empezó a dar como una picazón. Empezamos a sentir de que esto podía tener un desarrollo, y ahí lo traigo a esto, a esta idea de la supervivencia. O sea, necesitábamos tener algo para celebrar, estábamos muy tristes, estábamos muy angustiados, digamos, muy cercados. Se acababa de perder una elección, y no estoy hablando, mire, yo no milito en ningún partido político, no estoy hablando de cosas chiquititas, pero que nos gobiernen directamente los patrones, los CEOs, los empresarios de las multinacionales, es feo. Es preferible equivocarse con nuestros partidos populares, que por ahí son una porquería, qué sé yo, pero bueno, pero son nuestros partidos, pero elegir directamente es feo, realmente es feo. Bueno, era un momento muy triste, muy triste. Disculpe si alguien se ofende, pero yo soy absolutamente franco, digamos, no tengo nada con alguien que sea liberal, pero bueno, pero que sea honesto, digamos, ¿no? O sea, el asunto es que esa efemérides empezamos a pensarla en otra dimensión, en otra magnitud, ¿no? Y dijimos, pero el 19 de septiembre sos Freire. Y empezamos a averiguar que en Brasil Freire es el patrono de la educación, digamos, ¿no? O sea, gigantesco, digamos, y él es el patrono, digamos, como el Sarmiento nuestro, digamos. Y seguíamos averiguando, y resulta que Freire es de los autores más leídos del mundo, está entre los 5 autores más leídos del mundo. Sí. La verdad que no tenemos que tener ninguna timidez en decir que Freire es muy importante. Es tremendo, digamos, el significado que tiene en el mundo Freire, y especialmente en Latinoamérica. Es nuestro también.
No es solo de Brasil, es nuestro. Él sale del exilio y es en Chile donde puede desarrollar su pedagogía en pleno proceso de la reforma agraria de la democracia cristiana chilena. Eso fue antes de Allende, inclusive. Y antes en Bolivia, ¿no? De Víctor Paz Estensoro. Nada, por supuesto que pero del mundo, además, porque después termina en África. Digamos, ya. Es como una especie de Che, pero de las aulas, digamos, ¿no? Bueno, el asunto es que empezamos a pensar si esta fecha no podría ser algo más, ¿no?, que el efeméride. Y empezamos a hacer talleres con las compañeras, son más de 300 compañeras de todos los centros comunitarios de esta red. Y en esos talleres indagamos sobre Freire, sobre la cercanía que tenía el pensamiento de Freire, la proximidad, el mimetismo que había entre nuestras prácticas y lo que Freire decía. Es como que Freire le ponía nombre a lo que nosotros hacíamos, sin mucha teoría, digamos, ¿no? Y hubo un familiarizarse, un crecer en el vínculo con este maestro de la ternura, digamos. Y las compañeras empezaron a enamorarse de Freire, así, literalmente, digamos, ¿no? Y empezaron, compramos los libritos, nada, empezó a haber toda una infografía, fotografía en los centros comunitarios, los dibujos, las frases. Y en algún momento, ya habiendo crecido esta vinculación con la persona de Freire, y teniendo claramente que ese 19 nosotros le íbamos a dar mucha importancia a esa fecha, digamos, dijimos, bueno, pero ¿cómo lo vamos a celebrar? Y ahí hicimos un taller muy a propósito, y ahí surgió, ¿no? Estoy hablando de 300 compañeros, ahí surgió que nosotros ese día teníamos que celebrar el Día de la Educación Popular y Comunitaria. ¿Por qué? Porque hasta ese momento nosotros decíamos que nosotros representamos la educación comunitaria, que es como una especie de complemento, como una especie de, a veces paralelo, digamos, tristemente, ¿no? Tendría que estar fusionado, por lo que es la educación formal, digamos, ¿no? La educación comunitaria, esta educación, porque obviamente el cuidar, el jugar, el preocuparme las 24 horas del día de lo que pasa con esa familia, el estar siempre presente, el preparar un alimento que por ahí es el único alimento que van a comer esos chicos todo el día. Todo eso es educación, digamos, evidentemente. O sea, en realidad está todo pregnado de educación, ¿no? Impregnado de educación. Y es comunitaria, o sea, se hace en común, se hace con lo que tenemos, se hace y lo que no tenemos pedimos ayuda. Siempre se acercaron la Universidad de Luján, los referentes de educación popular siempre estuvieron cerca nuestro. Bueno, el mismo Sofovial es una organización de la educación popular que se acercó a la red. O sea, siempre hubo referentes y organizaciones, si se quiere, más desarrolladas en términos teóricos, que estuvieron acompañando a estas compañeras de la red del encuentro. Entonces, es muy rico que tenemos todo el diseño, cómo se pensó, cómo se decidió. Dijo, no, ese día nosotros tenemos que celebrar nuestro día. Tenemos que celebrar el Día de la Educación Popular y Comunitaria. O sea, hacer una síntesis entre todo ese desarrollo de la pedagogía de la liberación y lo que nosotros veníamos haciendo estos últimos 25, 30 años, digamos, ¿no? Sí, sin ningún tipo de timidez, digamos, ¿no? O sea, con la audacia de la autenticidad. Nosotros queremos celebrarlo, ¿no? ¿Quién nos prohíbe celebrar? Máxime en esos tiempos, insisto, estábamos muy tristes, nos están robando la alegría, ¿no? Entonces, organizamos una fiesta enorme,
en la plaza de José C. Paz, ¿no? E empezamos a invitar a la gente amiga, porque las redes son mucho más que las expresiones orgánicas, o sea, el Centro Comunitario Mi Pasito, Lagarto Juancho, la Suricata, para todos, esos son los centros orgánicos, ¿no? Pero también está la Biblioteca Popular del Barrio, que siempre está cercana, o esta franja de la universidad, el Centro Cultural de la Universidad, que siempre está cercano, o el CREAS, o de fundaciones, o sea, siempre hay una red alrededor de la red, digamos, ¿no? Esas cosas hay que considerarlas, digamos, ¿no? Y entonces invitamos a esa red más extendida, les encantó la idea. Es más, en un momento nosotros desde Sofovial dijimos, bueno, pues, hagamos un logo, digamos, que represente esta fiesta. Y se empezó a dibujar y se empezó ¿no? Una canasta con las pinturas, con los micrófonos, con los tambores, con todo lo que representa la educación popular comunitaria, con las cacerolas, por supuesto, los cucharones. Y se hizo un logo de mucho color. Este es un almohadón, por ejemplo, ¿no? Nada, ese logo rápidamente se volvió almohadón, se volvió estuche del termo, se volvió barbijo, se volvió banderas, ¿no? Bueno, o sea, nada, como es nuestro pueblo, ¿no? Se llenó de color, digamos, ¿no? Se empezaron a pintar las paredes, se empezaron a pintar donde los chicos juegan, con este logo, ¿no? Y no solamente eso, sino que sentimos que había que después pensar en invitar a más, a ver si más gente le interesaba autocelebrarse, digamos. Pero ese año lo hicimos en la Plaza de José Paz, se juntaron 1.200 personas, una cosa muy importante, están los videos, que nos muestran ahí con una actividad preciosa, muy linda. Todos los centros comunitarios nos llevaron los juguetes, se cocinó ahí, los chicos, juegos, recreación, los artistas populares. Bueno, la plaza se llenó de color, de alegría. Y celebramos nuestra vida. Imagínense las compañeras, era la primera vez que se hacía una fiesta en donde ellas eran el centro de la fiesta, ellas eran las homenajeadas, digamos. Ustedes lo viven el Día de la Maestra, digamos, o sea, para ustedes es algo, si se quiere, ya casi histórico, normal, es una cosa absolutamente instalada en nuestra cultura, digamos. Pero las compañeras, no, al revés, son invisibles, ¿no? E inmediatamente que sucedió eso, y que tanta gente vio lo que había pasado, fue una cosa que se empezó a diseminar, se empezó a reproducir, a multiplicar, no empleemos viralizar porque estamos en plena pandemia, ¿no? Pero sí, algo así, ¿no? Una verdadera epidemia, pero una epidemia feliz, digamos, ¿no? O sea, epidemos porque sí, está sobre el pueblo, pero adentro del pueblo, ¿no? Y bueno, y otra red, que es vecina de Merlo Moreno, que son más centros comunitarios todavía, se sumó y se sumaron organizaciones de artistas, sindicales, como la gente de Suteba, por ejemplo, la Suteba Moreno. Acuérdense que también sucedió lo de la escuela bomba, ¿no? Y se sumaron organizaciones de todo tipo, digamos, ¿no? De las murgas hasta los artistas plásticos. Y entonces empezamos a generar una instancia para reunirnos y organizar la fiesta, la segunda fiesta que va a ser. Es eso. O sea, nunca tuvo la pretensión de ser un movimiento, ningún aparato detrás de esto, de tener algún programa, ¿no? No. Esto es
decidir una identificación con Freire, celebrar lo que hacemos y celebrarlo ese día porque nos parece que mejor representa lo que hacemos. Es eso, punto. Ahora, al juntarse tanta gente, y ya se empezó, ¿no? Se lo empezó a conceptualizar, ¿no? Y se empezaron entonces a pensar, bueno, ¿cuáles son los objetivos? De mínima, digamos, pero los objetivos. Y se consensuaron 3 objetivos. Estoy hablando entre 90 organizaciones. Hay que consensuar entre 90 organizaciones. No es fácil, ¿eh? 3 objetivos, muy sencillos. El primer objetivo, hacer un acercamiento, una aproximación entre las prácticas históricas que venimos desarrollando, artistas, educadores, universitarios, qué sé yo, albañiles, quien sea, como pueblo, las prácticas, las cosas que hacemos, asociarlas a esta estrategia pedagógica, ¿no? De los oprimidos, a esta pedagogía de los oprimidos, asociarlas, tratar de asociarlas. Y eso, obviamente, ¿por qué? Porque eso nos permite, como pueblo, tener un horizonte de liberación, de dignidad, de ternura, indiscutible, digamos, o sea, un horizonte, más allá de qué camino elige cada uno, pero por lo menos tenemos ese horizonte, hacia dónde, digamos, ¿no? Aproximarla. Además, en el caso de las educadoras comunitarias, con la idea de aprender, ¿no? Con la idea de beber en esa pedagogía y seguir creciendo, digamos. El segundo objetivo era, como son mayoría ellas, digamos, el tema del reconocimiento, salir de la invisibilidad. Esta fiesta, ¿no? Tome estado público, sea agenda, digamos, y se las vea, se vea lo que hacen, ¿no? Que aparezca lo que hacen, ¿no? Que se conozca, que se lo reconozca, que se lo valore, que se lo jerarquice en su importancia, en su complejidad, ¿no? Como decían en unos videos, el secretario general de la Universidad General Sarmiento, filósofo, ¿por qué el trabajo de estas compañeras no es reconocido y sí es reconocido el trabajo de un gerente de banco, ¿no? El gerente de banco, todo el mundo sabe por qué es reconocido, bueno, pero ¿por qué ellas no? Es más, si no tuvieran los gerentes de banco, empeora mucho nuestra vida. Algunos por ahí podría decir que al revés, mejoraría. En cambio, estas compañías son imprescindibles, imprescindibles, y la pandemia lo ha demostrado. No hablamos de esenciales, porque todos los trabajadores son esenciales. Eso es fragmentar los esenciales. Hay, obviamente, en circunstancias sanitarias como esta, hay una esencialidad básica en quienes tienen que atender esencialmente la pandemia. Pero nosotros decimos que nuestro trabajo son tus derechos. Eso es lo que decimos. O sea, esa es la ideología, ¿no? Para no seguir fragmentándonos, digamos, ¿no? Trabajar más importante, menos importante, esencial, no esencial. Nuestro trabajo son tus derechos, o sea, ustedes también, ustedes trabajan por el derecho de los niños, digamos. Así de simple, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que el segundo objetivo es esto, ¿no? Que nos ayudara a ese reconocimiento, a avanzar, ¿no? En la lucha por ese reconocimiento. Y el tercero, que sea más pretencioso, es que fuese una contribución, una pequeña contribución, una contribución de sentido, simbólica, una contribución desde la fiesta, que es muy importante. La fiesta es algo muy arraigado en el corazón de los pueblos, digamos, ¿no? La alegría de los pueblos. Desde ahí, una contribución a lo que es la unidad popular. Unidad popular para construir poder popular para superar todas las opresiones. O sea, no es la unidad
romántica, digamos, no, o sea, es Freire. Freire es un revolucionario, ¿no? O sea, por más que algunos lo laven y lo presenten como el viejito bueno de barba blanca que se dedicaba a alfabetizar a los pobres, o sea, y tratan de bajarle el precio. No, Freire era un revolucionario, una persona que buscaba la transformación radical de las estructuras, digamos, o sea, así de simple. Que es la única manera de hacer posible la dignidad, ¿no? La única manera de hacer posible esos hombres del silencio, como él hablaba, esos hombres y mujeres del silencio, tengan voz, digamos. Bueno, el asunto es que creamos un lema también, ¿no? Y el lema es interesante que nada, porque esto ustedes lo imaginarán, esto es sentir, pensar y actuar para transformar. El sentir y pensar es galiano, claramente, el sentir pensante, ¿no? Que camina con el corazón y la mente absolutamente fusionados, digamos, no lo puede separar. Digamos. Pero había muchos artistas y un titiritero dijo, bueno, pero ¿por qué no sentir también? Y le agregamos no, perdón, no, me equivoqué. Freire, cuando hace la descripción y la comparación entre la educación liberadora y la educación bancaria, en un momento pone 8 variables. Y una de ellas es que la educación bancaria pone énfasis en el enseñar y aprender, ¿no? Obviamente para reproducir, digamos, ¿no? O sea, es reproductivo, ¿no? Para reproducir lo que yo te enseño, digamos, o sea, lo repitas. ¿Sí? Simón Rodríguez decía como un papagayo, ¿no? Y Freire dice, la educación liberadora no pone énfasis en eso, sino que pone énfasis en pensar y actuar para transformar, ¿no? En lugar de enseñar, del énfasis en la lógica del enseñar y aprender para reproducir, pensar y actuar para transformar, ¿no? Eso están los libros de Freire, digamos, ¿no? Entonces nosotros nos basamos en eso, en pensar y actuar, ¿no? Y el artista lo trajo a Galeano, el titiritero, dijo, no, ¿y por qué no sentir? ¿No? Y fue una fiesta, imagínense, ahí había personas de diferentes organizaciones, y fue maravilloso cómo nos sentimos identificados con ese sentir, pensar y actuar para transformar, digamos, en esa danza entre Freire y Galeano, digamos, ¿no? Si se quiere. Y ese es el lema de esta fiesta, de esta celebración. Y después fueron, nada, al segundo año que se hizo en San Miguel. Hernán, te interrumpo un segundito. Quedan 5 minutos y se va a cortar esto. ¿Vos disponés de tiempo para volver y la compañera que pueda? Bueno, obviamente vamos al mismo link. Cortamos y después vos invitas de nuevo. Una cosa te digo, vos decís sentir, pensar, actuar. Bueno, ustedes, el proceso fue diciendo, ¿no? Pero también hay otros nuestros, como Pichón Rivière, por ejemplo, que habla de hacer, sentir y pensar. Entonces, juntamos a otro grande también. Digo, algo que me vino así. Gracias. Bueno, lo voy a decir en las próximas reuniones que tengamos. John River, sí, alguien elemental también. Bueno, había gente, había gente de la psicología social en estos grupos, o sea, de todos lados. Imagínate que nada, fue algo muy cautivante, digamos, ¿no? En San Miguel, ya te digo, se ejecutaron casi 2.000 personas, una cosa extraordinaria. Y ahí ya hubo pronunciamientos, por ejemplo, del municipio de Moreno,
el municipio de Moreno sacó una ordenanza diciendo el 19 de septiembre, para nosotros es el Día de la Educación Popular y Comunitaria. Y creó una Secretaría de Educación Popular y Comunitaria. ¿No? Es un avance, digamos. En Ensenada lo mismo, Seco, todavía no, pero estaba ahí pensándolo. Y ya el año siguiente, en el 19, que se hizo en Moreno, y ahí se hizo una marcha, maravillosa marcha por todo el centro de Moreno, con cabezones de plástico y cañas. Entonces, nada, cuando ven los videos es una cosa maravillosa, imagínense, cientos y cientos de cabezones, algunos de esos cabezones eran Freire, digamos, y otros nada, muñecos gigantes, digamos, que entonces íbamos todos. Y después una fiesta, siempre con los artistas, y todo bailando y haciendo dinámicas grupales gigantescas, ¿no? Multitudinarias. La celebración de la alegría y a su vez el compromiso, ¿no? Porque parecían en ese momento, justo se hizo, y ese día liberaron la Lula, vino gente de Brasil a saludar, justo la casualidad, la suerte, ese día liberaron la Lula, bueno, nada. Sandra y Rubén presente, por supuesto, ahí con... El asunto es que ese día se estrenó una cumbia, ¿no? En realidad con una música de una cumbia muy conocida. Entre todos le hicimos la letra, los artistas locales la tocaron y bailamos toda la cumbia, cantamos la cumbia, que es la cumbia del 19, la cumbia de la Educación Popular y Comunitaria, como otra manera de fortalecer, ¿no? Esta identidad que se va creando alrededor de una autocelebración, digamos. El lema, el logo, la cumbia, místicas que se fueron creando, como lo de los muñecos, ¿no? Los cabezones. O sea, en definitiva, los condimentos de una fiesta popular, ¿no? Y en eso estamos. Nosotros, la verdad, sentimos que esto nos hace muy bien. Y no tenemos ninguna pretensión de que esto sea, insisto, un movimiento. No. Lo decimos claramente en el volante, digamos, ¿no? Nosotros decidimos celebrar porque nos identificamos y el que quiera celebrarlo, fantástico, o sea, que lo haga como quiera, donde quiera, sin remitir a nadie, o sea, si quiere lo cuenta, si no, no sé si no existe la idea de juntar los números, de ser más fuerte, menos fuerte, no. O sea, sabemos que nos hace bien, sabemos que eso nos genera conciencia, mejora nuestras prácticas, y ya está. Eso ya es extraordinario, digamos. Y encima, es una fiesta. ¿Quién se niega a la fiesta, digamos, ¿no? ¿Quién se niega al abrazo? ¿Quién se niega a la distancia de mate? ¿Quién se niega a la celebración de lo que hacemos juntos todo el año, digamos, ¿no? Así que, bueno, esta es la presentación del tema, digamos. O sea, conversemos lo que ustedes quieran, porque bueno, esta es la idea. Yo presento el tema, ahora intercambiemos. Bueno, yo creo que ya se corta, así que retomamos. Supongo que con el mismo link se va a poder. Hay veces que nos traiciona y hay que crear otro, pero esperemos que con el mismo link. Bueno, y la compañera que... Hay una compañera que tiene... Silvia, veo que sí. Sí, que se sumó ahora un poquito más tarde. Bueno, dejamos acá y voy a poner acá... No, detener grabación no, voy a cortar esto, o bueno, dice tiempo restante 1 minuto, mejor que se corte solo para que no se interrumpa. Porque a veces lo prorroga, a veces te da ese hándicap. Ah, si vos sabés cómo hacer eso... No, solo automáticamente. Automáticamente, bueno.
Bueno, en el corte vamos pensando las preguntas que te vamos a hacer. Y vos también. Preguntas, reflexiones, qué sé yo, critiquen, no sé, no. Sí. Bueno, no. Vamos, seguimos la conversa. Bueno, no se te escucha, Ale. Sí, lo que a mí me interesa es que como estamos en las escuelas, nosotros participamos con Mónica en un conversatorio con personas de otros países. Y me acuerdo que uno de los pedagogos que hablaban ahí, un chileno, que no me acuerdo el nombre, quizás Mónica se acuerda, nos hablaba de la construcción de lo comunitario. Bueno, momento del diálogo. Alejandra, vos tenías una pregunta que se cortó, Sí, que se interrumpió. Sí, era, esta persona hablaba de la construcción de lo comunitario, teniendo en cuenta, por supuesto, la pedagogía. Él ponía mucho énfasis en la pedagogía, en una pedagogía crítica y en la pedagogía del oprimido, sí, en relación también a lo que vos decías. Yo digo, ¿cómo se puede construir desde lo comunitario desde la escuela? Que eso es lo que me interesa y lo que a mí me parece más difícil, ya que a veces trabajar en la escuela, desde una educación popular, no todas las compañeras comulgan la misma ideología, el mismo pensamiento, el mismo sentir. Entonces, a veces, ¿cómo llegar desde esta pedagogía a las demás compañeras? Porque nosotros, por ejemplo, en mi escuela, a mi escuela asisten niños de barrios muy humildes, de barrios empobrecidos, como vos decías, de barrios obreros, y esa pedagogía no se está llevando a cabo, ¿no? Yo digo en el corazón de muchos docentes. Porque yo creo que primero hay que sentirla, hay que mamarla, para después transmitir ese tipo de pedagogía. Entonces, ¿cómo se puede lograr eso desde la escuela, desde nuestra escuela? No sé si me entendés. Sí, pero absolutamente te entiendo, pero esa pregunta es la pregunta que se hacen 6.000 millones de personas en este planeta, digamos. O sea, yo por lo menos no tengo ninguna respuesta, digamos, ¿no? Pues no es un problema de la escuela solamente. O sea, la ideología dominante, digamos, está impregnada en todos lados, digamos, ¿no? La escuela, especialmente la escuela pública, hace un esfuerzo enorme por acompañar, digamos, aunque no tenga una pedagogía crítica, para acompañar la vida de la población sobrante, digamos, de la población a la que este sistema descarta, digamos, ¿no? Pero de ahí a que sea una pedagogía crítica, eso, en realidad es un proceso dialéctico, o sea, la conciencia tiene que crecer en el pueblo, la escuela es pueblo, o sea, los maestros no son personas especiales, ninguno de nosotros somos personas especiales, digamos, somos parte, digamos, ¿no? Y conjuntamente con los trabajadores ocupados, los desocupados, conjuntamente con los jóvenes, los jubilados, los que militan, los que no militan, y vamos a tener que hacer un proceso de conciencia crítica, y entonces es dialéctico, o sea, va a ir mejorando la escuela, ¿no? La escuela va a empezar a tomar, digamos, todo lo que significa el formato, la metodología. De hecho, ustedes admiran a alguien que no estaba de acuerdo con esta escuela, digamos, ¿no? O sea, el maestro de Flores, digamos, ¿no? O sea, él quería hacer otra escuela, una escuela abierta a la comunidad, una escuela donde
que sea un lugar para jugar, ¿no? Para aprender jugando, una escuela de la ternura, de la alegría, no una escuela rigurosa, del aula, el horario, el recreo, no se puede correr, ahora matemática, ahora esto, ahora te califico, a vos te premio, te doy la bandera, todos los demás perdieron, ustedes ganaron. Es una cosa competitiva. O sea, la escuela, en realidad la escuela que tenemos responde a la necesidad del capital, vamos a decirlo claramente. Es una escuela que forma productores, forma consumidores, forma individualistas, forma gente que está diseñada para competir con el otro, no para amar al otro, digamos, no para compartir con el otro. Y tal como la escuela, eso pasa en todas partes, digamos, ¿no? O sea, el sistema es absolutamente coherente, digamos, está muy cohesionado. Entonces, soñamos con una escuela diferente porque en realidad soñamos con una sociedad diferente. Y como decía Freire, o sea, la educación popular no va a transformar el mundo, pero sí puede llegar a transformar a muchas personas que son las que van a transformar. Que van a transformar. ¿Se entiende? O sea, tu angustia, Alejandra, es la angustia que tenemos todos, digamos, pero no solamente con la escuela. Escuchame, los sindicatos. En lugar de ser sindicatos de colaboración, en lugar de ser sindicatos que en realidad mafiosos, debieran ser, ¿viste? Los abanderados de la lucha por la dignidad del pueblo. El sindicato, la escuela, la universidad, lo que quiera, los partidos políticos. Todo está absolutamente dominado por la cultura dominante. Ahora, cada uno en donde está tiene que hacer lo posible por transformar eso. O sea, nada, y yo no te voy a decir cómo, o sea, vos sabrás qué se puede hacer en la escuela, qué se puede hacer para darle un sentido de mayor compromiso, ¿no? Yo estuve... Claro, porque tener, una cosita, porque tener una escuela con un director como Enrique Samar es fácil, es fácil, y ahí, viste, uno se sentiría cómodo y haciendo lo que nos gusta, ¿no? Pero no todos los directores que tenemos son así, y a veces los mismos directores nos ponen piedras en el camino. Y la escuela, en vez de ser abierta a la comunidad, que eso sería algo muy importante, cada vez se van cerrando más las escuelas y poniendo cada vez más rejas. Así que bueno, no, eso no me quería agregar. Eso que vos decís, por un lado, la escuela de Samar, la escuela de Enrique Samar, para llegar a lo que nosotros conocimos, fue un proceso de luchas inmensas. Al principio era sumamente estigmatizado, y había mucha resistencia entre los docentes cuando él toma la escuela. Había algunos que apoyaban su idea y él lo explica en Huipay, ¿no? Cómo fue una lucha permanente hasta llegar a instalar un proyecto pedagógico que está abrazado a la comunidad. A mí me parece que también escuchando cómo construyeron escuela y cómo están construyendo escuela otros maestros, en el Bajo Flores, por ejemplo, o en otros lugares, mejor dicho, en otros lugares de capital, que tuve oportunidad de conocer a esos, a lo mejor otros construyen escuela de forma parecida por acá. Bueno, yo pude conocer en este tiempo a un maestro en la Villa 2124, Zabaleta. Bueno, este director lo primero que marca es una escuela de puertas que se abren para adentro y para afuera. O sea, y creo que eso es lo número uno, una escuela que necesita de la comunidad, que reconoce que lo fundamental es la comunidad y que busca vínculos con esa comunidad. Y si la comunidad que la rodea la escuela es paraguaya, se vincula a las organizaciones paraguayas y festejan las fiestas de Paraguay, y esa identidad paraguaya también la toma la escuela.
Entonces, esto una forma, desde ya que si hay problemas, matan a un niño, porque en estas zonas vulnerables, matan a un niño, la escuela sale, marcha, y yo hice una entrevista a un alumno de la Escuela 23, que hoy es profesor, justamente porque tomó la impronta de la escuela, es profesor de secundario y no sé si de universidad también, ¿no? Y él recordaba que estando en 5º grado, marcharon con la escuela por la muerte de ese niñito víctima de la violencia barrial, y bueno, y salieron todos y no pidieron permiso, salieron todos y se solidarizaron, y bueno, y luego las autoridades de la escuela hasta fueron al velorio del chiquito y abrazaron a los padres, a la familia, y todo eso queda fuertemente ligado a los vecinos, y esos vecinos que te vieron ahí en el medio del dolor, bueno, ya son de otra manera luego, y la escuela también se modifica después de acciones así. Y era hermoso ver cómo un exalumno que luego termina eligiendo la carrera docente, cómo recordaba hitos de su escuela primaria que lo marcaron a él como ciudadano, como a elegir la profesión docente también, ¿no? Pero bueno, pasa que las escuelas con estas concepciones trabajan para un tiempo que no es, a ver, el contenido ya, lo que aprendió, trabajan, me parece, poniendo más énfasis en otras cuestiones, en lo vincular, que la fortaleza esté en construir vínculos, y bueno, de otras características. Yo creo que me adhiero a todo lo que están proponiendo, y me parece muy interesante lo que dice Alejandra, porque ella dice, bueno, a ver acá en lo que tengo, ¿cómo hago para salir de la constricción que es el currículum o lo que pide la escuela? Y la verdad que, bueno, valoro muchísimo primero la pregunta, ¿no? Y segundo, yo, si tuviera que dar un consejo de vieja maestra y vieja profe, te diría, Ale, lo primero es intentar encontrar un par. No te digo a los niños o a las mamás o a los papás, que tomo las palabras de Hernán, son los eternos ausentes. Digo un par en el sentido de una compañera o compañero que quieran hacer algo distinto, pero así como si te dijera algo mínimo, pero que se destaque. No sé, una banda en los recreos, banda de música me refiero obviamente, o un juego colectivo en los recreos, o 5 ámbitos de juego en un recreo, no digo en todos, perdón. Encontrar algo, y a partir de ese algo, y retomando la imagen que trajo Mónica, esa escuela que tiene una puerta vaivén, que es para que se entre y para que se salga con la misma facilidad. Yo recuerdo algunas cositas que hicimos, yo tuve mucha suerte en eso porque estaba contactada con gente del Instituto 11 de Educación Física, que hicimos jugando en las plazas o jugando en el cordón, y la verdad que son espacios diferentes. Quiero decirles, a mí lo que me pasaba en ese momento era que tenía, no le voy a decir el no de las autoridades, el odio de muchas autoridades, que decían, ¿por qué tenés que hacer esto? Pero escúchame, es todo el día, pero las alumnas van a estar todo el día. Y sí, vamos a estar todo el día, conseguimos almuerzo, conseguimos meriendas, y la verdad que en ese momento pudimos hacerlo, ¿no? Pidiendo, salimos a pedir, por supuesto. Y la verdad que nos ganamos, en lugar de algún aplauso, mucha bronca de las autoridades. Pero tuvieron que bancársela, por decirlo de algún modo. Y las marcas quedaron, porque después se articuló entre institutos, pues yo me fui, ¿no? Pero
se articuló entre institutos, quedó en claro que se pueden hacer cosas con los niños, en este caso niños muy marginalizados, con situaciones de vida tremendos, algunos con internación directamente en el Hogar Escuela de Baigorria. Así que lo primero que yo diría es intentar un lazo con un compañero. Las cosas que yo hice de kamikaze, de sola, digamos, sola con las alumnas siempre, por supuesto, no fueron de beneficio. Reconozco que puse muchísimo el lomo y que no inscribe en la institución. En cambio, cuando son dos, ya es inquietante para los directivos, para el ministerio. 2 es multitud, no 3. 2 es multitud. Nomás digo esto por mi experiencia, Ale, y porque retomo tu pregunta, que es muy valiosa. Tengo 2 compañeras con las que estamos trabajando en la escuela y bueno, trabajamos con la comunidad, con las madres y siempre decimos en la escuela, inviten a los papás, a las mamás, no solamente para que sean parte de la cooperadora, sino también para que ellos sean partícipes de esos objetivos que nos proponemos a comienzo de año, cómo trabajar la escuela, qué mirada tenemos de la escuela, qué queremos de la escuela, que también los papás y la mamá sean partícipes de eso. Sí, y hay 2 compañeras que trabajamos juntas, que hacemos cosas con los chicos, que trabajamos los recreos de otra manera, No, y todo. en Y nos esto asusta porque decimos, decir, nos vamos y no queda nada, porque aparte yo creo que también depende de la pertenencia que uno tenga a la escuela, que uno a la escuela no la elige porque vive cerca o porque tiene una amiga, sino porque nosotros creemos que ahí en esas comunidades podemos lograr algo. Y bueno, y justo hablábamos con mi amiga y decíamos, bueno, nos vamos de la escuela y ¿qué queda? Y le digo, bueno, quedaremos nosotros en el amor, en el alma de algunas de las familias con las que hemos trabajado y con las que seguimos trabajando, porque claro, bueno, estamos en contacto con ellos, seguimos en contacto con estas familias, ¿no? Pero bueno, era algo como para que Hernán diga, bueno, sí, sí, Hernán, es lo que yo esperaba que me diga Hernán. Hernán, Sí. Hernán, una cosita vinculada a lo de Alejandra, para desarrollar esa pregunta con otros contenidos. Vos dijiste que Suteba apoyó la fiesta o esos grandes encuentros. Iban las escuelas, pues iba Suteba, iban las escuelas. ¿Cómo era el vínculo? ¿Era institucional solamente? A ver, interesante la pregunta. Interesante. O sea, en realidad tenemos declaraciones de Suteba General Sarmiento, Suteba Moreno. Las compañeras de Moreno fueron físicamente, las compañeras de Suteba, del sindicato. Y la comunidad, en realidad, se mezcla, porque los chicos que van a la escuela también van al centro comunitario. O sea que, en este caso, ellas fueron como sindicato. Ninguna escuela hasta ahora adhiere al 19 de septiembre como el Día de la Educación Popular y Comunitaria, máxime que una semana antes celebra alrededor de Sarmiento. Ahí tienen un lastre interesante, digamos, ¿no? O sea, fíjense a quién están reconociendo como referente. O sea, está matrizada así la escuela, está matrizada así. Es una escuela para formar productores, o sea, gente que trabaje para el capital, gente que consuma, digamos, o sea, es así, esa es la matriz. Es más, Sarmiento, que fue el primero en usar la palabra educación popular, pero la usaba en una concepción casi opuesta a la que Freire, muchísimo tiempo después, casi 100 años después, desarrolló. Digo, porque las palabras pueden confundir a veces. Claro. La concepción de educación popular de Sarmiento era educar al pueblo, ¿no?, en el trabajo, en la disciplina, ¿no?, para civilizarlo, para que deje de ser bárbaro, para que deje de ser gaucho, vago, para que deje de ser indio, esclavo. Bueno, los indios directamente había que matarlos, y así lo hicieron, Sí, digamos. sí lo hicieron. O sea, la concepción, es más, ¿a dónde fue a buscar maestras? A Estados Unidos.
a Norteamérica, ¿no? La primera maestra que trajo también. O sea, esa era la concepción y todavía persiste en realidad con todas las disputas que ustedes vienen dando desde hace mucho tiempo. O sea, las maestras en Argentina han demostrado ser bastante indomables. Fíjense que en la época de Menem se pretendía privatizar la educación. Y las maestras dieron la lucha con la carpa blanca y una resistencia, casi el origen de la CTA, digamos, que cuando la CTA era una sola, digamos, una central de trabajadores, fueron fundamentalmente los maestros, Víctor Encinar, que era el que dirigía la CTA. Y la CTA, acuérdense, en esa época, después la echamos a perder, la dividimos, pero en esa época tenía un proyecto de clase, de bloque histórico, no se metía con las elecciones, o sea, pretendía que los trabajadores crearan una organización autónoma, ¿no?, propia, ¿no?, para disputar el poder, no, digamos, para una reivindicación salarial, digamos, ¿no? Entonces, me parece que, así como nombraste vos este ejemplo de la escuela de Zabaleta, en Pompeya, yo estuve en Pompeya que tiene características parecidas. O sea, hay muchísimas experiencias de escuelas que hacen lo posible, ¿no?, para vincularse bien con la comunidad, o sea, en una simetría de vínculos, ¿no? No desde la soberbia del conocimiento, pues yo soy la maestra, ¿no?, como el cura que se pone allá arriba, no, una simetría, digamos, de maestras que cuando se hace una fiesta popular, digamos, un domingo, van a esa fiesta popular, ¿no?, que no esperan que siempre la gente vaya a la escuela, sino que son capaces también de estar donde el pueblo hace sus celebraciones, donde hace sus encuentros, si hay un velorio, van al velorio, si hay una lucha porque no levantan los residuos, marchan con esa lucha, o sea, de docentes, digamos, que tienen otro compromiso. Hay muchísimos ejemplos. Que yo siempre digo lo mismo en salud, digamos, ¿no? Las salas de salud, que algunas inclusive se definen como de atención primaria a la salud, ¿no?, que es una concepción así como si, casi diría que la atención primaria a la salud es a la salud tradicional, lo que la educación popular es la educación tradicional, digamos, ¿no? Eso es un concepto liberador. Sí. Sin embargo, esas salitas, nada, abren de 8 a 10 y cuando los trabajadores vuelven reventados, las trabajadoras vuelven reventadas, la salida está cerrada. O sea, diseñan todo para sus propios intereses, o sea, se desconectan de la gente, digamos, ¿no? Y por ende terminan atendiendo puras embarazadas, digamos, ¿no? O sea, la salud no tiene ningún compromiso con lo comunitario. Y dicen salud comunitaria, posgrado, ¿sabes? Cero compromiso. No hay nadie más soberbio que un médico, digamos. Hasta te habla difícil, te escribe y nadie lo entiende. O sea, no genera ninguna comunicación con su pueblo, ¿no? Tiene esa prepotencia, esa soberbia, el saber, digamos. Dale, Silvia. Es un problema de la escuela solamente. Insisto, o sea, todas las instituciones están formateadas por este sistema, digamos, que sirve al capital, y ese es el gran dios de este sistema, digamos, ¿no? Es el que da la vida y el que la quita, y el que decide quién va a vivir de una manera y quién de otra. O sea, eso no lo decide la política, lo decide el capital. La política está al servicio del capital, digamos. Entonces, y esas cuestiones centrales, causales, esa determinación social de la vida, eso es lo que tenemos, esa es la pedagogía crítica, digamos. Y eso es lo central. Por supuesto que los métodos son importantes. Esto de la ternura, la alegría, el respeto, el cariño, el tratarnos bien, ¿no? Esto que decía Karina, no es lo mismo un recreo donde la maestra se involucra y colabora para que los niños jueguen. Nada, se ponen a hablar ahí y de vez en cuando pegan los gritos. No corran. No es lo mismo. Ahora, tampoco es suficiente eso. Porque la conciencia
la tenemos que amasar entre todos, porque si no cambia la conciencia no cambia nada. O sea, el primer cambio tiene que ser hacia adentro. ¿Con qué fuerza vamos a ir a enfrentar a los grandes capitales, sus privilegios, sus intereses, si no hemos generado una masa crítica de conciencia? Es eso, esa es la educación popular. Hay una definición muy sencilla. Es sembrar indignación. O sea, nadie puede vivir sin indignación frente a tanto castigo, frente a tanta crueldad, frente a tanta explotación, pero también con esperanza. Pero no la esperanza tonta de creer que va a caer del cielo o a no saber qué. No, no. Esperanza de tener un horizonte, de saber que la historia no está escrita, que no está definitiva, fatalmente escrita, que la podemos reescribir nosotros. Como decía Freire, reinventar la vida, repintarla, relanzarla. Relanzarla, sí. Que eso le decía siempre a Mónica, que son mi frase preferida de Freire. Entonces, bueno, esa es nuestra tarea, pero nuestra tarea en la escuela, en el barrio, en el almacén, adentro de casa, ¿no? En todos lados. O sea, la tarea de la educación popular es maravillosa por un lado, porque la verdad que es una opción de vida, y uno dice, bueno, así vale la pena vivir. Como decía Ptolomeo, yo no quiero vivir al pedo, digamos, es así. Vale el chiste, ¿se entiende, no? Es una opción de vida maravillosa, no es gratificante en el sentido material, para nada. No nos van a pagar un mejor sueldo, es más, nos van a despedir, nos van a perseguir, ¿no? Entonces, fíjense que una de las cosas que hacía Enrique fue uno de los primeros que denunció a los maestros desaparecidos, ¿no? O sea, que no fue solamente la cosa romántica, de hacer una escuela linda, pintada de muchos colores, que por supuesto es elemental, pero no es suficiente, no es suficiente. Porque muchas veces no claro, y yo decía lo que estaba diciendo Mónica, por ejemplo, cómo es cuando uno se relaciona con la palabra comunidad. Silvia, por favor. Bueno. Lo recuerdo, no la vi. Lo recuerdo, no sé, pónganse de acuerdo entre las dos. Después, puede ser él primero. Yo me quedo pensando un poco esto de... Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte, a ver. No se entiende, Silvia. ¿Ahora se entiende? Un poquito más fuerte todavía. Espera, a ver. Subí el micrófono. Sí, pero el micrófono tiene ese tema. Y el celular está mi hijo en un Zoom. Me retiré porque tengo un hijo con discapacidad que en este momento está en un Zoom de lengua de señas de su institución. Entonces, tengo conectado en el celular y yo me pasé el celular a la computadora que tiene un problema de... ¿Ahora se me escucha? Sí, se te escucha, sí. Bueno, entonces pido disculpas que me retiré, porque a mí no me gusta hacerlo. Yo creo que en este vaivén que tienen las instituciones y tiene la historia, para mi modo de ver, las cosas no son o blanco o negro, sino que tienen matices de gris. Díganme si ¿se oye bien? Más o menos, pero te escuchamos. La escuela tiene matices de gris, no blanco-negro. Bueno. Yo tengo 40 años de docencia aquí y varios años de docencia en el extranjero porque fui exiliada política en la dictadura. Trabajé en Paraguay, en Asunción. Bueno. Eso nunca lo habías contado. Estoy contando ahora. Sí, bueno. Es un dato fresquito. Bueno, la verdad que la variedad de experiencia que he tenido, yo trabajé desde nivel inicial hasta nivel terciario, y fui directora de instituciones primarias con 8º y 9º en la época de la ley federal. Yo creo que la palabra justa para definir el lugar que uno asume en la escuela es el de la lucha.
porque en realidad no son ellos los dueños de la escuela, ni de la salud, ni de lo que fuere. No son los dueños, sino que nosotros tenemos que tener, y fue lo que sembró Freire, la capacidad de la resistencia y de la esperanza. Y que es verdad que muchas veces las condiciones son muy adversas, a veces son más adversas, a veces menos, hay matices de gris. Pero igualmente coincido con Karina, porque yo mucho tiempo fui maestra de grado, después fui directora, bueno, lo que más o menos relaté al principio, y siempre busqué el par. El otro con el que yo me podía identificar y con el que poder meter la cuña adentro de la institución. Y me fui y me trasladé de varias escuelas porque no encontré el par y porque la está construida desde la dirección de la escuela, a veces las asociaciones cooperadoras son muy fuertes y muy dominantes. Entonces, cuando no encontraba esa cuña por donde construir, desde la esperanza, desde el diálogo, desde la voz de los chicos, de los adolescentes, de las familias, me frustraba. Yo hice lo mismo. Ahora, yo voy a decir lo que yo fui gremialista, fui delegada gremial antes, cuando volví, en el 84, tengo una identidad política definida, que la tuve siempre y la mantengo con diferencias que tienen que ver con el contexto de cada momento histórico. Y considero que también los sindicatos son matices de gris, o sea, no todo es burocrático, no todo es dominante, está lo contrahegemónico, ¿no? Lo que permite que esta estructura, que aparentemente es rígida, es cerrada, es opresora, pueda tener esa veta por la cual filtrar una idea emancipadora, un taller, un encuentro de docentes. Bueno, eso es lo que yo pienso. A mí me maravilla la educación popular. Yo tuve muy pocas experiencias. Una la escribí ahora. En el 73 yo participé de la campaña de la CREAR, que dependía de la DINEA, que fue cuando Sune Cámpora, que duró lo que un suspiro, lo mismo que el gobierno, la campaña de alfabetización. Considero que yo tuve militancia en barrios, pero desde la educación popular esa fue mi única experiencia. Creo que es una construcción de sentidos diferentes de lo que es de la educación por fuera de la estructura formal, que tiene un gran valor histórico, político, social, como en algún momento decíamos, y yo sigo creyendo en la formación del hombre y la mujer nueva, voy a agregar, porque con el hombre nuevo de la teología de la liberación no me va a alcanzar ahora. El hombre y la mujer nuevos. La educación popular sigue estando en ese lugar. Anda cerrando que se va a cortar. Y digo que mientras el profesor, o no sé, Hernán, exponía, yo recordaba mucho lo que releí ahora recientemente del libro que el periodista, no lo recuerdo, pero que es la entrevista a Frei Beto y a Paulo Freire, donde él relata hermosamente sus orígenes, cómo surge, cómo, hasta si se quiere medio de casualidad, él queda en esta sociedad industrial a cargo del Departamento de Educación, donde empieza a trabajar con la familia y ahí se da cuenta que si no tiene en cuenta la cultura, lo que ellos traen, ahí empieza él a crecer, ¿no? Digamos, desde lo que después va a ser su teoría, su modo de intervenir en el mundo.
Bueno, lo que vos relatabas, y las posteriores círculos de cultura, y lo que los brasileños hacen en el hoy, digo, y ahora estoy escuchando que en Buenos Aires también se hace, tiene que ver con todo esto que forma la cultura, la alfabetización entendida como algo amplio, que no es solo la lectura y la escritura, sino que incluye la pintura, la música, el graffiti, la cumbia, bueno, toda la variedad de... Me parece que eso lo va a seguir brindando la educación popular. La escuela pública es un pilar, yo la defiendo, la defendí siempre y considero que es la única opción que tienen los niños pobres, que cada vez hay más, de poder tener un futuro diferente. Yo la defiendo, la escuela pública, así como defiendo los sindicatos, porque las reivindicaciones propias del docente solo se realizaron a través de las luchas de los sindicatos. Redondeé. Y bueno, y agradezco mucho su disposición para poder charlar e intercambiar un poco de estos temas. Bueno, yo considero que la educación pública, que nos une la defensa de la educación pública, puede incorporar improntas, de hecho hay lugares donde lo hacen, de la educación popular, que no son cosas contradictorias. Freire mismo dijo que no se trata de una cuestión de lugar, que la educación popular esté por fuera de la escuela y la educación escolarizada en la escuela. No, yo creo que, bueno, yo como docente, si bien la tarea individual se pierde, coincido con lo que vos dijiste, Karina, uno puede tener una intencionalidad política en el sentido de la educación popular, pero si estás solo, quedás como un docente exótico, simpático, por ahí te quieren los pibes, pero no transformás nada. Entonces, cuando tenés un par, fíjense que Isabel, mi compañera, era mi par, y con ella nos apoyamos para trabajar siempre juntas, y aun cuando yo me jubilo, intento apoyarla y fogonearla a ella, porque el secreto está en la pareja, en ese par que vos dijiste, como un pie fundamental, pero también el sentido de lo que hacemos. Trabajábamos en el tema del SIDA, pero no hablábamos tanto del virus, hablábamos sí del virus, pero hablábamos de los prejuicios, los mitos, los derechos humanos, y bueno, intentamos hacer también una educación popular desde ahí, ¿no? Y bueno, es donde uno da la lucha, como dice Silvia, ¿no? Consciente de que hay un sistema opresor y que hay un sistema que nos quiere explotar, y bueno, y que uno tiene que desde su rol, pero nunca solo, intentar dar la pelea, resistir, y con proyectos esperanzadores. Sin proyecto no haces nada, con un currículum que transmitís contenido, no alcanza eso, hay que tener un proyecto transformador y cuidar de no caer en la proyectitis, porque de repente entonces se hacen 10 proyectos y cada uno su proyectito, y así no es tampoco, se pierde. Las escuelas deberían tener el sentido y que no haya tantos proyectos, pero que apunten a ese sentido para fortalecer el sentido emancipatorio del proyecto pedagógico, que yo entiendo una escuela pública puede tenerlo. Y la vida me vinculó a personas, el último es Daniel Ferro, pero he conocido otros, y que hacen cosas maravillosas. Y bueno, pero son mal vistos, son por el sistema, por las autoridades, bueno, claro, están en el lugar de la reta, están, el lugar donde Macri era el intendente de la capital. Entonces ahí ellos eran mal vistos. Tal vez en otro lugar no, pero en ese lugar sí. Pero bueno,
Claro, lo que yo me refería es que, bueno, sí, estoy de acuerdo con el trabajo que se hace dentro de la escuela, con lo que ustedes están hablando con el par,